buenas tardes a todos, señores académicos, señores conferenciantes, público en general. Como sabemos, desde el año 2015, esta Real Academia Canaria de Bellas Artes sigue abriendo sus puertas para acoger las interesantes jornadas multidisciplinarias de arte, medicina y ciencia. La actual señora presidenta en funciones, doña Rosario Álvarez Martínez, le envía un saludo muy cordial, muy cariñoso, y como sabemos, por razones de enfermedad, no puede estar hoy aquí con nosotros. Desde aquí le deseamos entonces una pronta mejoría. Hoy inauguramos, como decía, las 10ª jornadas con el mismo espíritu inicial de integración y colaboración de conocimiento, método y perspectiva para un objetivo común: arte, medicina y ciencia, que conforman las 3 Reales Academias Canarias, se encuentran hoy para combinar teoría y concepto en sus diferentes campos, fortaleciendo habilidades de resolución de problemas, la comunicación y la creatividad para promover así una visión más integral del conocimiento. Desde el volcán Tajo Gaite, pasando por la robótica, la diabetes, la arquitectura y su vinculación entre arte y enfermedad, para finalizar en el encuentro musical. Esta corporación se alegra de podernos ver todos, de compartir y disfrutar de cada una de las comunicaciones, de compartir experiencias. Agradecer, antes de continuar, la colaboración de las 3 Reales Academias y del Cabildo de Tenerife. Seguidamente, el señor don Daniel Alonso, presidente de la Real Academia de Ciencias, que nos hablará del conferenciante de hoy, el doctor don Pedro Luis Pérez de Paz, que tratará sobre el impacto ambiental del volcán Tajo Gaite, prosa y poesía. Señor Alonso, tiene usted la palabra. Gracias por asistir. Lo primero, desde la Real Academia Canaria de Ciencias, queremos agradecer a todos los miembros de la Real Academia Canaria de Bellas Artes la organización de este evento. No sería posible sin ellos. Queremos transmitir a Rosario nuestro primer deseo, nuestro recuerdo afectuoso. Hoy nos es un placer presentar a Pedro Luis Pérez de Paz, que es catedrático en la Universidad de Laguna, retirado, y ha ejercido su labor investigadora en el Grupo Flora y Vegetación Canaria. Y antes de esbozar los indicadores de su investigación, sus direcciones de tesis, que han sido múltiples, su tesis doctoral en 1977, dirigida por el profesor Alfredo Dupré, que es su director, más de 100 artículos publicados en revistas internacionales, colaboraciones con equipos de España, Norteamérica, Finlandia, Noruega, algunos artículos también. Todo eso ayuda a entender el perfil del conferenciante, pero no nos da una idea completa. Y a mí me gustaría decir que pertenece a una generación de científicos canarios que se esforzó con éxito en dar a conocer la biodiversidad canaria y qué era especial en ella respecto a otros ecosistemas en el mundo. Y se esforzaron desde siempre y han logrado que eso sea un hito a nivel mundial. Y eso está muy por encima de todo lo que hayas publicado, todo lo que hayas dicho, sino es la labor ingente que ha hecho su generación y él en particular en poner a Canarias en el mapa de la biodiversidad. Creo que eso es algo interesante, pero también es muy interesante el amor que tiene a las letras Pedro Luis, y me temo que algo de eso va a traducirse hoy aquí o materializarse en el curso. Sin querer entretenerles más, les agradezco su presencia, te agradezco a ti que haya amablemente accedido a ilustrarnos con tus palabras, y espero que disfruten, aunque internamente sé que van a disfrutar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Se me oye detrás? Bien, pues eso es estupendo, porque si no estaría hablando a la nada, y hablar a la nada es muy desagradable. Gracias al presidente de la Academia de Ciencias, a Daniel, y gracias a don Gerardo también por las palabras de acogida y de presentación. Quiero saludar además, en primer lugar, a los académicos de las academias, de las Reales Academias de Bellas Artes, Medicina y Ciencias. Lo digo además con un espíritu fraternal, porque soy académico correspondiente de la Academia de Medicina, soy miembro numerario de la Academia de Ciencias,
y por esa flaqueza que comentaba don Daniel al terminar con las letras, pues soy miembro, lo cual esto ya es más peregrino, de la Academia Canaria de la Lengua. Bueno, que no sea por academias, ¿no? Yo les vengo a hablar hoy del impacto ambiental del volcán Tajogaite. La prosa la pongo yo aquí con la palabra y la poesía pues la pondré también con la palabra, pero más leída, porque escribo con cierta frecuencia décimas, entre otras cosas porque soy un atrevido, pero aparte de eso es que también sobre el volcán y sobre los volcanes históricos es tradicional el recurrir a la décima, que no deja de ser una expresión poética popular y erudita, como explicaré posteriormente, relacionada con cualquier evento significativo. Probablemente a esta misma hora, que estoy ahora sentado aquí en esta mesa, tengo también la mente en mi pueblo de Mazo, de Villa de Mazo en La Palma, porque debe de estar llegando en este momento la Virgen de las Nieves al municipio de Mazo. Hoy dejaba Fuencaliente, llegaba a Mazo, mañana abandonará Mazo y seguirá rumbo a Breña Baja. Y en mi ausencia, que siento sinceramente, y mis paisanos allá lo saben, envié 2 décimas. Una recordando la otra visita de la Virgen en el año 1964, con motivo de la construcción del seminario. Recuerdo todavía aquello de que entre muchos toca pocos y entre pocos toca mucho, ¿no? Entonces, pues, se sacó, como se ha sacado en otras ocasiones, pues a las vírgenes canarias, a las patronas insulares, para recoger fondos para la construcción del seminario. Tengo recuerdos borrosos de esa visita. Tenía 7, 8 años y bueno, pues recuerdo faroles de colores y el entusiasmo que pusimos en aquella visita de la Virgen de las Nieves. Hoy se repite igualmente y bueno, o tenía que estar aquí, que era un compromiso previo, o allá. Evidentemente estoy aquí. No me voy a alargar más en estos preámbulos porque ya Shelley debe de estar sufriendo, diciendo, pero criatura, si hablas de lo que vienes a hablar y no te pongas a decir cosas porque después se te hace el tiempo corto. Miren, los epígrafes de mi intervención pretenden ser estos: antecedentes históricos vivenciales, prosa y poesía relacionados evidentemente con los volcanes. Acerca de la historia geológica insular, Cumbre Vieja. Sinopsis botánica de Cumbre Vieja. Evidentemente, como ya se ha dicho, soy botánico y no lo sé todo, pero de lo más que sé, pues evidentemente es de la botánica y le voy a dar una perspectiva botánica a mi intervención. Cultivos afectados, impacto de los ecosistemas en los ecosistemas naturales y los espacios naturales protegidos del volcán Tajogaite, que lo ven ustedes ahí en plena fase eruptiva. Impacto ambiental, acogiéndome, digamos, a una valoración tipificada en cuanto a significativo, muy significativo, poco significativo, nada significativo, desde la perspectiva natural y antrópica. Y finalmente, Tajogaite en la memoria, de volcán a montaña. Bien, el volcanismo histórico de La Palma se centra en la mitad insular de la isla. Es la que se conoce normalmente como neopalma, frente a la paleopalma, que es la mitad septentrional. Y esta línea violeta, que la ven ustedes y la veo yo también aquí perfectamente, separa precisamente las 2 islas de manera pues aproximada. Las fronteras naturales nunca son fronteras legales, son fronteras aproximadas. Pues esta es la zona, sale de la margen izquierda del Barranco de las Angustias, sube
al hilo de la Cumbre Nueva, al pie de la Cumbre Nueva, viene hacia el sur y ya baja por los Malpaíses de Mazo, prácticamente delimita Breña Baja de Breña Alta, y todo lo que queda para acá, tanto por la vertiente oriental como occidental, pertenece a la Neopalma. El volcanismo histórico, lo ven, está recogido aquí. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volcanes que han acaecido en la época histórica. El volcán de Tacande está, fíjense que si aquí pone 1435, el profesor Carracedo y colaboradores lo cifran, y con métodos más fieles de los que realmente dan, que son un tanto confusos esta fecha, para 1480. Aún así, fíjense que pone circa, es decir, aproximadamente 1480. El volcán de Tajuya, o el volcán de Jadei, o volcán de Tijuya, como también se llama, es 1585, en la zona de las Manchas. Es la zona de las Manchas y de Jadei. Bueno, toda esa zona está geológicamente muy renovada y ha dejado islotes en toda esta zona sur de la isla, han quedado islotes como testigos de épocas geológicas anteriores. En el caso del volcán de Tajuya o de Tijuya, dejó o delimitó los roques del campanario, que son unos roques que parecen campanarios que están sobre Jadei. El volcán de San Antonio es de 1667. Sin embargo, relacionado con esto les debo de explicar una curiosidad, porque el volcán de San Antonio, para todos los palmeros y en general para toda la gente, salvo para los geólogos en los últimos 30 años, resulta que es aquel volcán tan simétrico que queda al lado del barrio de los Canarios del pueblo de Fuencaliente. Es un volcán muy simétrico, es un volcán potente, que tiene en el hoyo ya un pinar considerable y, en fin, se trata de un volcán perfectamente reconocido y denominado volcán de San Antonio. Se le atribuye al volcán de San Antonio el haber sido el responsable de haber digamos, cegado la Fuente Santa. Bien, el volcán de San Antonio fue en 1667. A ver, aquí está. 1667. Y es este volcán que pone aquí las lavas verdes, que luego fueron parcialmente sepultadas o resepultadas nuevamente por la erupción del Teneguía. Pero sin embargo el volcán de San Antonio, esas lavas que sepultaron la Fuente Santa, no son derivadas de ese cono volcánico también dibujado en Fuencaliente. Todo lo contrario, se trata de un volcán anejo al volcán de San Antonio, al lado de donde está un colegio en la falda noreste de la montaña de San Antonio, y que ahí es precisamente que esas fueron las lavas del volcán de 1667. Y es curioso, esto lo digo que es una curiosidad, porque todo el mundo pensaba que el volcán de San Antonio, es decir, las lavas responsables de sepultar la Fuente Santa son las derivadas de aquel cono volcánico tan grande y tan bonito. ¿No? Nada, eso aparece ya en las láminas previas por los primeros conquistadores. Torriani, que fue un arquitecto italiano que vino aquí por encargo de la corona a estudiar las fortificaciones en las islas y que ha sido pues una persona muy considerada, posiblemente la última vez que ha salido a colación el nombre de Torriani es cambiando el nombre de la calle de La Milagrosa, la avenida Calvo Sotelo, que ahora es Leonardo Torriani. Bueno, pues este señor ya habla y tiene croquis con el volcán, evidentemente, que es mucho anterior a 1667. Y digo que es curioso este error que está ahí y que, bueno, pues se ha desvelado con las nuevas dataciones geológicas y, evidentemente, con las nuevas tecnologías, porque, como pasa en cualquier disciplina científica o artística también, pues las cosas evolucionan. El volcán de Martín, 1646, es de los pocos que vertió toda su lava hacia
el oriente, a la vertiente oriental. Baja en los límites actuales de Mazo y Fuencaliente. Prácticamente baja por la vertiente de Mazo linda con Flores o Montes de Luna, y por la parte de Fuencaliente, pues con Las Caletas, la zona meridional. Es curioso y esto suele ser frecuente, pasa también con el volcán de San Juan, que además del episodio principal del volcán de Martín, aparece otro aquí abajo del puertito, un volcancito en la costa que está datado y pertenece a la misma erupción. El volcán del Charco, 1712, fue un volcán considerable y también todos son volcanes monogenéticos, es decir, son volcanes que alivian una sola cámara magmática y son volcanes unigenéticos o monogenéticos que tienen un solo origen. Pues el volcán del Charco se parece mucho, incluso si ustedes ven lo que está pintadito de colores, pues pueden ver las de Tajo Gaite, que son posiblemente dentro de un volcán moderado de las que mayor superficie ha cubierto. El volcán del Charco, bueno, pues también tuvo distintos centros de emisión y aparece aquí vertiendo todas sus lavas hacia la vertiente, por el contrario, occidental. Volcán de San Juan. Entramos ya en los volcanes que es posible que algunos de los que estamos aquí lo recuerden en vida, ¿no? 1949. Antes me decía el doctor Ballista, yo soy de la quinta del 49, digo, pues yo también. O sea que lo único que él nació, dice, en abril, es decir, que tampoco recuerdo las cenizas, y yo, sin embargo, todavía estaba en el útero de mi madre, porque nací en septiembre del 49. Bueno, el volcán del Teneguía, en 1971, este ya es más histórico. Estaba en tercero de carrera cuando salió el volcán del Teneguía, volveré sobre él, y el volcán de Tajo Gaite, que es de 2021. Bien, la historia de los volcanes, y ya lo dije en el preámbulo, está vinculada a la historia de los pueblos y de una manera directa o indirecta impone una impronta que difícilmente se olvida. Para mí, el volcán de San Juan, aunque no lo presencié, es como si lo hubiese presenciado, porque viene ahí historias a mi madre, a mis tías. Mi madre se fue a casa de una hermana de mi padre en Tenagua, en Punta Llana, temeroso, porque el volcán no se sabía en los primeros días previos a la erupción si iba a salir para Mazo o iba a salir hacia la otra vertiente. Al final salió para las dos, como veremos y como comentamos. Y bueno, pues está lleno, está plagada. He recogido esta décima, que me costó trabajo averiguar de quién es, de un tal Guillermo Concepción, que probablemente sea la primera décima, desde luego me la enseñó mi madre, que yo me sé de memoria y que no sabía exactamente de quién era. Ahora con la red, como casi todo se encuentra, casi todo, no todo, pero logré averiguar que es de Guillermo Concepción. Es un poeta popular, porque la décima Espinela es una poesía, como su propio nombre indica, de 10 versos octosílabos, con una rima que es A, B, B, A, C, C, D, D, C. ¿Ven? Y aunque normalmente se asimila como una poesía y una décima y una versología muy popular, pues se conoce como décima Espinela porque el fundador de la décima fue Vicente Espinel, un poeta coetáneo un poquito antes del siglo de oro, rondeño.
malagueño de la ciudad de Ronda. Pero quienes pusieron la décima, digamos, en el mundo y en la literatura universal, pues fueron monstruos como Lope de Vega, Calderón de la Barca o el propio Cervantes. Casi nada, ¿no? Ustedes saben, el soliloquio, por ejemplo, de Sergismundo, de Calderón de la Barca, es una décima. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro lado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, que el mayor bien es pequeño, que toda la vida sueño y los sueños, sueños son. Bueno, pues fíjense ustedes, digo que don Guillermo es rima consonante, evidentemente, es decir, que la última sílaba tónica marca y tiene que haber, en la décima pura, tiene que haber 4 rimas diferentes. La mañana de San Juan, bien. Del año 49, bien. Toda La Palma se mueve, bien, por la erupción de un volcán. A, B, B, A, bien. Reventó en primer lugar, aquí falla, porque hay una R, bueno, pero eso suele ser frecuente en la décima popular, sobre todo si es improvisada, repentista, que no es fácil. Eso, una cosa es escribirla y otra cosa es cantarla y además improvisada de manera rápida, ¿no? Reventó en primer lugar Montaña de Duraznero. Contar el caso no puedo, porque mi lengua no alcanza, viendo el pago de las manchas, sus casas bajando al suelo. Bien, bajando, eso, cayendo al suelo, pues, bajando, un canarismo típico. Bueno, pues este es el tema de la décima, sobre la que yo voy a volver, porque es la parte poética con frecuencia, y las verán ustedes que pone debajo Jócamo, porque Jócamo es mi alter ego en poesía. No les voy a explicar las razones por qué, fue simplemente una planta cuando estudiaba que me enseñó mi abuela, que se llama Jócamo en la zona del Hoyo de Mazo. Para los que saben botánica, que aquí hay gente que sabe botánica, es Teucrium heterophyllum, bueno, y realmente, pues, lo que tengo publicado o no publicado, que es la mayoría de las cosas, corresponden a Jócamo. No a Pedro Luis, sino a Jócamo, ¿no? Entre esas otras que no he logrado completarlas y que también me lo enseñó mi madre, una corbata de luto el volcán le puso a Mazo y tardó en hacerle el lazo 1 hora y media y 1 minuto. Porque fíjense ustedes, voy para detrás sin que sirva de precedente. Fíjense bien que el volcán de San Juan, 1949, tiene 2 bocas de erupción. La del Llano del Banco, sobre Gedé y Las Manchas, que vertió hacia Puerto Naos, hacia la zona de los llanos, esta de aquí, y por otro lado está el cráter de Duraznero y de Hoyo Negro, que es la imagen que vamos a ver en la siguiente diapositiva, la que está respaldando las décimas, que es una especie de enorme represa que se fue llenando de una lava muy fluida, muy líquida, se fue llenando, de repente rebosó y bajó por el barranco de la Jurada. Prácticamente no llegó al mar, llegó tímidamente al mar y bajó como un tiro, de tal manera pues que fue una nueva fuente de preocupación, evidentemente, para los habitantes de la isla, porque fue esta la que cortó la carretera general del sur y dejó aislado a Fuencaliente. Bueno, es conocido como el Barranco de la Lava. Baja al lado, para los que conocen la isla, donde está el complejo ambiental al lado de la montaña del Azufre, en Mazo. Bien, este fue ese estanque de lava que se llenó y llegó un momento en el que vomitó hacia la costa. Bueno, dentro de esos recuerdos vivenciales, evidentemente está el Teneguía, y pongo aquí con Don Teleforo, conocido por sus alumnos cariñosamente como Don Tele, en el recuerdo. Y es que, como dije antes,
el volcán de Teneguía en el año 1971 estaba cursando tercero de carrera. Un año antes nos había dado, bueno, año y pico antes, nos había dado clase de geología don Telésforo Bravo. Y además se daba la circunstancia de que su hijo Jesús Bravo estaba con nosotros, ya él era geólogo, pero estaba cursando biología pues porque le gustaba. Era un enamorado de la biología. Y bueno, amparado en eso y con cierto nepotismo y protección paternal de don Telésforo, un grupo de alumnos de la Facultad de Biología, éramos 8 o 10, recuerden, José Vicente es de los que viene de Cádiz, pero otros los que estudiaron biología aquí en La Laguna, pues medicina en La Laguna, biología y medicina son prácticamente coetáneas, dos facultades coetáneas. Bueno, pues utilizando, digamos, esa proximidad, don Telésforo nos permitió acampar aquí en la Montaña del Mago. Y desde aquí veíamos como ellos cruzaban con unos trajes de amianto y tal, y venían a estos hornitos a coger lava caliente. Yo recuerdo que estaba el profesor Fuster, el propio profesor don Telésforo, el Hernández Pacheco y un joven Juan Carlos Carracedo. Pues bueno, pues estaban por allí. Bueno, yo confieso que no estaba especialmente cómodo, porque no es agradable estar cerca de un volcán cuando está vomitando, cuando está reventando, erupcionando, porque cada, digamos, estampido se mueve el terreno y uno tiene la sensación, esa sensación de pisar arenas movedizas no es agradable. Don Tele, que era además, pues no voy a decir excesivamente atrevido, pero un poquito atrevido sí lo era. Le restaba miedo, importancia al tema. Nada. Esto es un volcancito de juguete, nos decía. Esto es un volcancito de juguete, un volcancito experimental. Y así fue, porque estos son, pues en fin, es la montaña del Teneguía y saben que las lavas bajaron por aquí y bajaron hacia acá otra vez y dejaron, fue un volcán piadoso. Dejó las salinas y el faro de Fuencaliente ahí, que no lo tocó. Encima, prácticamente no afectó a cultivos. Por lo tanto, los que habíamos visto el volcán de Teneguía, pues teníamos una imagen benévola de los volcanes. Bueno, pues teníamos una imagen más de espectáculo que de drama, ¿no? Algo que, bueno, pues no ocurrió exactamente así. El paisano y compañero y cónsul de Finlandia, Juan Carlos Díaz Carracedo, de Fuencaliente, de las Indias, bueno, pues no sabía que en 1971, o mejor dicho, que en 2021 iba a haber un volcán, porque realmente él escribió este libro y a los 15 días o algo así salió el volcán, porque lo tituló 50 años del volcán Teneguía, pues, que es lo que separan los dos volcanes. Bueno, Jócamo leyó el volcán Teneguía de esta forma, ¿no? El nombre de Teneguía evoca roca y volcán, aguaras que ya no están y vino de Malvasía. El conjunto es poesía, de alegría y sinsabores, para el botánico flores, petroglifos en la historia, para el poeta memoria de placeres y temores. Los aguaras es el nombre, aguaras o aguaritas es el nombre de los habitantes primitivos, de los guanches de La Habana. Aguaras o aguaritas. Francisco García Talavera es defensor de aguaras. Bueno, que Fuencaliente es tierra de Malvasía, lo saben todos. Y para el botánico flores, porque en el roque de Teneguía, veremos posteriormente, existe una centaurea, una planta endémica, exclusiva, un endemismo local, precisamente del roque Teneguía. Volando con el volcán en la mente. El volcán, el 19 de septiembre del 21, pues voy a explicar el contexto, porque esto me manda demasiada información. Este es mi cuaderno de campo. Yo, desde la época que hice la tesis doctoral, tengo unas libretas, las libretas del fiado, como yo las llamo, de tapas duritas, que me acompañan, ¿no?
y tengo ya 40 libretas. 40 libretas que son, pues, no diría que mis memorias, pero bueno, están focalizadas evidentemente en las excursiones, pero en esta fecha, el 19, salí junto con Cheli y con mi hijo David, salimos de Tenerife a Gran Canaria. Y ya la noche anterior yo hablaba todas las noches con mi hermana, en Mazo, y no sé, cada vez son más fuertes estos, no lo sé, nada, bueno, pues nada. Salimos por la mañana y desde Gando llamé a mi hermana a las 12 y le pregunté, digo, oye, ¿qué tal? Dice, pues no sé, Pedro, estoy muy nerviosa. Estoy muy nerviosa porque hace un ratito ha habido 2 terremotos muy fuertes. Ah, no te preocupes, nada. Nos subimos en el avión y seguimos a Madeira porque yo iba rumbo a Azores. Íbamos a San Miguel, a la isla de San Miguel. Y cuando llegamos a Madeira, nada más bajarnos del avión y desconectar, mejor dicho, el modo avión, ya el volcán había surgido. Bueno, yo lo recogí en mi cuaderno de viaje, una fecha para la historia, y ya hice mi fantasía volcánica, me lo imaginé, y estuvimos a un tris pues, de regresar desde Madeira otra vez a La Palma, porque mi hijo concretamente decía, yo no puedo creer con las ganas que yo tenía de ver un volcán que vaya a perder la oportunidad. Yo le digo, no hombre, esto tardará un poco más, durará un poco más. Además ya habíamos pagado los billetes y teníamos todo allá concertado. Nada, ya verás como si... Bueno, seguimos a San Miguel y fue, y lo digo como una anécdota, fue en San Miguel donde primero oí yo hablar de Tajo Gaite. En una décima del amigo Justo Pérez Cruz, que es catedrático de física y ha sido vicerrector con don Eduardo Domenech, fue vicerrector de alumnado y más cosas. En fin, Justo es otro enamorado de la décima Spinella y una persona que, además de su faceta como físico y matemático, él es matemático, aunque da clase de termodinámica, pues realmente merece mucho reconocimiento. Bueno, ¿qué les voy a decir? Pues si no, para eso pongo las décimas. A Funchal llega el avión tras 1h30 de vuelo. David, con gran desconsuelo, nos anuncia la erupción. Grande nuestra decepción por no poder contemplar la vista espectacular que pinta un volcán ardiente sin olvidar a la gente que en La Palma va a llorar. Ya yo, en aquel momento, desde Madeira, pues ya me enteré de dónde había sido. Digo, joder, la que se va a armar, la que se va a armar. Además, como derive hacia el valle de Aridane, digo, se va a llevar los llanos por delante. Evidentemente, el volcán ha hecho mucho daño, pero siempre cabe la posibilidad, cualquier situación es susceptible de empeorar. Bueno, les decía que fue donde primero oí hablar de Tajo Gaite. Y esta fue la primera batalla del volcán. Esta mañana con don Germán la comentaba, porque me decía, bueno, pero y lo de Tajo Gaite, por fin lo llaman Tajo Gaite. Digo, pues por fin lo llamamos Tajo Gaite, ¿no? El volcán al principio se llamó Volcán de Cumbre Vieja, desgraciadamente de una forma poco afortunada, porque Cumbre Vieja es todo el estrato volcán, es decir, es toda la mitad sur de la isla, lo que yo les comenté antes, que es la Paleopalma. Por lo tanto, todos estos volcanes que hemos comentado, históricos, y miles de más volcanes que son prehistóricos y que han conformado ese enorme edificio, que saliendo de menos 4.000 metros de profundidad que tiene el mar en esa zona, hasta los 2.000 que tiene 1949, 1950 metros, tienen las deseadas, la Cumbre Vieja, que junto con el Pico Virigoyo son los picos más altos. Bueno, pues todo eso ha sido una sucesión de volcanes del edificio de la dorsal Cumbre Vieja. Por lo tanto, era utilizar el nombre de todo para aplicarlo a una parte. Bueno, no parecía lógico. Bien, pero las cosas son como son y a veces no como manda la lógica. Y se seguía llamando
volcán de Cumbre Vieja. En particular, Diario de Avisos y la televisión española en Canarias, no la televisión canaria, apostaron muy fuerte por el nombre de Cumbre Vieja. Bueno, pues nada. Recuerdo que llamé a Carmelo y se lo expliqué. Mira, Carmelo, esto es un artículo que finalmente publiqué, defendiendo el nombre de Tajo Gaite. Digo, mira, esto es un tema que no tiene razón de ser, hombre. Bueno, en fin, hay ciertas cosas que, en fin, yo no te las puedo explicar. Llama a Juan Carlos Mateo, que es otro amigo. Y llamé a Juan Carlos Mateo, permítanme ustedes que no sea demasiado explícito en el tema, pero me dijo, mira, Pedro, nosotros no podemos publicar eso. El día se ha lanzado al nombre de Tajo Gaite sin previamente consensuarlo. Digo, pero ¿y ustedes consensuaron el de Cumbre Vieja? Bueno, pero en fin, ya me di cuenta que era una batalla. Hasta ese nivel se llega a veces en estas cuestiones, no solo en la política. Bueno, pues nada. Bueno, pues cogí el artículo, digo, bueno, pues no pasa nada. Juan Carlos es un amigo y Carmelo otro tanto. Pues lo mandé al Día y el Día pues lo publicó, evidentemente. Bueno, no ha sido fácil. No ha sido fácil. La cosa fue tanto que llegó hasta una especie de referéndum convocada por el Cabildo para acordar el nombre de Tajo Gaite. Como decía don Agustín Arévalo, decano de la Facultad de Ciencias, yo recuerdo que lo decía una vez, dice, de la universidad solamente podemos hablar mal los que la queremos. Pues yo me permito decir lo mismo. De La Palma solo podemos hablar mal los que la queremos. Y yo a La Palma lo quiero mucho. La quiero realmente mucho. Pero hacer cualquier cosa en La Palma, miren que es difícil, ¿eh? Porque da la impresión de que díganme de qué voy, que yo me opongo. Y tengo muchos, digamos, fundamentos para decir esta butá que estoy diciendo, que a unos gustará y a otros les gustará menos. Pero es así, es realmente difícil. Bueno, yo ya lo ven, lo expresé en una décima, que además ya está publicada por ahí en un mamotreto de una revista que editaron los notarios con motivo del volcán. Un mamotreto de 800 páginas, coordinado por el director habitual de la revista, claro, es de Revista de las Ciencias, Arte y de la Justicia o algo así. Bueno, la tengo por ahí, volveré a ella y la comentaré. Y realmente uno de los detractores del nombre de Tajo Gaite, que, bueno, compartimos con frecuencia algún cortado aquí en los paragüitas del Parque García Sanabria, ha sido Luis Ortega, que además vive aquí al lado, y hemos tenido unas batallas tremendas. Él era defensor del nombre de Cabeza de Vaca. Para resumir, Tajo Gaite es la olla donde surgió el volcán. Se llama Tajo Gaite. Significa montaña rajada, que además es la montaña que está por debajo justo de donde salió el volcán. Es así. En la olla de Tajo Gaite había una cuadra de cabras, que fue lo primero que se libró sacar el ganado de allí cuando salió el volcán. Y esa cuadra de cabras comercializa un queso que es Tajo Gaite. Y hay quien vio oscuras maniobras para promocionar esto. Y yo decía, Dios, pero Dios mío, pues si alguien lo merece, es precisamente el cabrero que tenía ahí y que el volcán lo ha echado, razón de más. Bueno, don Primitivo Jerónimo, que fue consejero de Cultura y en fin, maestro nacional, persona culta además, y que el volcán Tajo Gaite castigó duramente a su familia y a él personalmente por diversos motivos que no vienen aquí a cuento. Bueno, fue un defensor del nombre de Tajo Gaite. Jorge Páez, reconocido, digamos, arqueólogo y persona vinculada a la cultura popular de La Palma, funcionario del Cabildo, jefe de los servicios de arqueología del Cabildo también. Y bueno, pues yo desde luego
salvando las distancias con cualquiera de ellos, aposté también por ese nombre, porque no acierto a comprender, siendo fácil de explicar, por qué lo quieren llamar Cumbre Vieja sin saber. El volcán debe tener el nombre donde surgió. Tajogaite se llamó, y así lo hemos defendido, pero cambiando el sentido, la prensa lo trastocó. Bueno, miren, el nombre de Tajogaite cuaja en la voz popular. El nombre, el volcán, bueno, recibió nombres que ustedes ni se imaginan. Algunos, pues en fin, realmente malsonantes, ¿no? El volcán cabrón, el volcán sin nombre, el volcán hijo de puta. Bueno, tenía nombres para dar y regalar, ¿no? Bueno, pero el pueblo siempre suele ser más condescendiente y más comprensivo con estas cuestiones muchas veces que la parte erudita, ¿no? Y yo digo, bueno, el nombre cuaja en la voz popular y se resiste un poco en la erudita. Este es un libro que prácticamente nadie conoce, porque cuando estaba prácticamente fijada la presentación del mismo, hubo elecciones y digamos que el mecenas promotor, que fue don Román Rodríguez, el viceconsejero en aquel momento, yo creo que era de Hacienda o algo así, bueno, y las elecciones le movieron la silla. La democracia tiene esas cosas. Total que el libro de Juan Carlos Díaz Carracedo y don Facundo Cabrera, magníficamente ilustrado, y que es una verdadera crónica del volcán, porque día por día, o sea, es un libro que merece la pena tenerlo, quien no lo tenga y que tenga debilidad por estas cosas, bueno, pues aquí lo tienen, son 475 páginas de 2023. El mismo año, en 2023, se publicó El Volcán, aquí no quisieron mojarse, lo llaman El Volcán. Bueno, El Volcán. Evidentemente ya, mire, el director de la revista es Arturo Caballé y el director adjunto para este volumen, que es un volumen extraordinario. Es un volumen extraordinario por la presentación, por la confección, y además son más de 250 autores. Yo no sé de dónde salimos tanta gente. Yo participé con 10 o 12 décimas, porque yo todos los días, es decir, que deben de ser en torno a 120 más o menos décimas las que escribí, las primeras en Azores, y todos los días, como quien rezaba el Ave María, un Padre Nuestro, yo escribía una décima. Por ahí están. El amigo César Rodríguez Placeres quería publicarlas, pero no doy abasto. Bueno, dejamos las vivencias, dejamos estas cuestiones, Dios mío. Y acerca de la historia geológica de Cumbre Vieja, voy a cambiar de tono, ¿no? Voy a pasar a un ritmo más alegre, porque si no, no salimos de aquí. La historia geológica insular de Cumbre Vieja. Esto es una imagen desde las montañas de las Deseadas. Los que hayan hecho en alguna ocasión la ruta de los volcanes, bueno, la conocen o por lo menos la pueden recordar perfectamente, y los que no la han hecho, es una ruta que les recomiendo, porque no es especialmente dura, sobre todo si se hace desde el refugio del Pilar en dirección a Fuencaliente. Es bajando, si se hace en verano hay que llevar agua, porque no hay fuentes, hay que llevar agüita, y bueno, pues se tarda 7 u 8 horas, pero no es, no es un reventón, ni mucho menos. Es una caminata larga, pero bueno, es unos paisajes que son realmente impresionantes. Y fíjense ustedes, aquí ven, en primer término, Cumbre Vieja. Fíjense, hay volcanes por ahí, fíjense todos los que hay. Detrás ven el macizo del Vejenado, que se funde con el cráter y la pared norte de Taburiente, de la caldera de Taburiente. Y escondida, se nos esconde aquí detrás, queda Cumbre Nueva, que es la hilera de la cumbre, llamada Cumbre Nueva, que paradójicamente es más vieja que la cumbre Vieja. Pero estas cosas, estos sinsentidos, se dan así. Bueno, pero cuatro nombres.
el volcán de Garafía, el volcán del Vejenado, el volcán de Cumbre Nueva y el volcán de Cumbre Vieja. Son los 4 grandes edificios volcánicos a lo largo de 4,5 millones de años que tiene la historia geológica de La Palma, la parte emergida. 4,5 millones de años. Las cifras de la edad en geología conviene repetirlas para una similar a las 2 veces, como cuando nos dicen el proyecto cuesta 250.000 millones de dólares. Y, bueno, no, eso es mucho dinero. Pues son muchos años, no, son muchos años. Realmente comparado con la perspectiva y con la edad antropológica, la edad humana. Les digo, recuerden esos nombres porque en la historia geológica de La Palma, aquí los tienen. Tienen el volcán de Taburiente, también conocido como volcán de Garafía, el volcán del Vejenado, en amarillo. Los otros son las pilolavas, las lavas, digamos, del estrato basal de la isla, las raíces de la muela de la isla que quedan al descubierto en el barranco Las Angustias, ¿no? Pero que forman parte, evidentemente, del barranco de Taburiente. Vejenado, que forma parte de otro edificio. Este otro que es la Cumbre Nueva, la hilera de la Cumbre Nueva, y luego está, esto coincide con la línea morada que veíamos antes, que es la de mayor riesgo, porque evidentemente es Cumbre Vieja, donde esta parte está datada al menos de 1 millón de años. Prácticamente La Palma es como si fuera esto La Gomera y esto la isla del Hierro. Son así. El Hierro tiene 1 millón, ¿verdad, José Enrique? 1 millón y poco más. Bueno, aquí tienen el mapa de Juan Carlos Carracedo y colaboradores, un mapa actualizado, reciente, y donde están datadas las coladas con las fechas que ya les dije antes y que no me voy a entretener. Bueno, el volcán de Tacande, el volcán de San Juan, el volcán de Gedei, el volcán del Charco, el que bajó de San Juan del Duraznero, el volcán de Martín, y el Peneguía y San Antonio. Bien, el volcanismo histórico y el riesgo volcánico en la isla de La Palma. Volvemos a nuestra foto, aunque aquí lo único que está, en lugar de estar las fechas, que ya las tienen aquí, tienen la duración. No se sabe exactamente, igual que se duda con la fecha porque hay contradicciones en las crónicas, no se sabe exactamente el número de días que tuvo, pero los demás están cuantificados los días y fíjense ustedes, 84, 78, 65, 56, 38, 25, 85 Atajoaite. En este mapa, esto bueno, es un proyecto de Félix Rodríguez de la Cruz, que bueno, fue el director del proyecto, un arquitecto palmero que trabajó, es de 2014, fíjense ustedes. Bueno, pues ya Nemencio estaba por ahí y en fin, ya la preocupación por un volcán, un posible volcán estaba. Y bueno, pues no es que sirva de mucho, pero se delimitó eso. Y paralelamente, también como directora Carmen Romero, que es una profesora de la Universidad de La Laguna, geógrafa, bueno, pues fue aún más lejos y zonificó toda la parte de la Neopalma, la zonificó según el riesgo. Riesgo altísimo, riesgo naranjita, pues alto, alto menos alto, bajo, bajo y muy bajo. La zona de Mazo y Breña Alta, y mejor dicho, y Breña Baja, pues muy bajo. Fíjense ustedes que esto delimita prácticamente el municipio de Breña Alta, como antes les decía. Bueno, pues esto fue de 2019. Pero miren ustedes cuando sorpresa te da la vida, ¿no? Atajoaite salió aquí, en una zona de riesgo relativamente bajo. Por eso la gente se cabreaba y decía, pero si decían que iba a ser en Gedei, Dios mío, y no salió más al norte y tal y cual. Como si 1 kilómetro de distancia fuera realmente algo significativo, ¿no? Lo que pasa que es significativo si en lugar de tener, evidentemente, la casa aquí, la tengo aquí. Eso es así, es la visión antrópica y las lecturas son infinitas. Bueno,
dejo la geología y me voy, porque yo les decía, digo, miren, la valoración que yo voy a hacer aquí la voy a hacer fundamentalmente en función del impacto ambiental sobre la vegetación del edificio de Cumbre Vieja. Pero claro, para eso tenemos que dar un repaso a la vegetación. Y hablar de la vegetación, pues si ya me he pasado, bueno, no voy a decir 40 minutos, 50, hablando de la geología, pues imagínense lo que puede pasar con la vegetación. Ha sido fundamental estos dos proyectos que están aquí. Bueno, José Enrique, querido amigo herreño del Pinar Piñero, fue becario de este proyecto. Y los becarios ya se saben, son los más que trabajan, pero los menos que figuran. Pero bueno, estos son los autores, en buena medida, que estuvieron desde el principio al final. Desde el principio al final. Realmente fueron dos proyectos. Tuvimos la enorme suerte de que se creó la empresa Grafcan con cartografía automática. En esto se fue pionero. No en todo vamos retrasados. Canarias en esto fue pionero. Tuvimos una magnífica cartografía fundamentada en la metodología de Estados Unidos. Tuvimos además la suerte de que desde el punto de vista burocrático Europa puso en marcha el diseño de una red de espacios naturales a escala europea. Igual que había una red de parques nacionales, se creó una red de espacios naturales de interés natural. El objetivo era de las directivas europeas que no quedara ningún ecosistema en el territorio europeo de interés fuera de esta red. Bueno, se han conseguido cosas bien y otras no se han conseguido tanto, porque tejemos a veces por arriba y destejemos por abajo. Mientras se ha hecho coherentemente la teoría del burócrata o del político a escala europea, político técnico normalmente, es el estamento técnico de alto nivel, diseñó esto con todo, digamos, los fundamentos. Bueno, pero después resulta que en este país nuestro, tan peculiar, tan grande, y como lo quiero, pues también puedo permitirme ciertas cositas, criticarlas, pues resulta que la red de parques nacionales la desmembramos, pasamos las competencias a las comunidades autónomas y no contento con transferir las competencias a las comunidades autónomas, las transferimos a los cabildos. Y ahora tenemos los líos que tenemos. Y ahora, pues bueno, pues en el Parque Nacional del Teide no manda el plan rector, no manda las directrices técnicas y científicas, sino que manda Volcano Teide. Pues ¿qué le vamos a hacer? Estas cosas ocurren. Que me perdone el Señor por decir estas cosas. Bueno, en fin, la vegetación, fruto de esos mapas y de esos proyectos, salieron unos mapas que son francamente buenos. Yo he dicho en distintas ocasiones, bueno, que nuestra generación, porque esto es cuestión de generacional, ¿no? En fin, al profesor Lipré le gusta recordar que cuando a él lo llamaron para impartir la asignatura de botánica en el primer curso de la Facultad de Biología, llegó de su casa con un paquete de tizas y el Estrasburger, que es el libro del Tratado de Botánica por el cual él había estudiado botánica en Madrid. Dice, eso es lo que había. Y de eso, sinceramente, hemos alcanzado cotas importantes. Pero también la vida te da premios y te da disgustos. Porque yo pienso simplemente en el área de botánica, donde éramos 6 catedráticos y 12 profesores titulares. En este momento hay 2 catedráticos, 3 profesores titulares y 3 o 4 contratados de estas nuevas figuras en las que ya yo me pierdo. Pero realmente hemos perdido mucho. No atravesamos el mejor momento. Como les digo una co, les digo la o, como decía o como dice el amigo Sabina, ¿no? No hemos tenido en eso mucho acierto y es una pena porque montar una facultad, montar
en fin, una licenciatura, montar un departamento, acreditarlo a nivel no solamente nacional, sino creo que europeo, es trabajoso. Luego, los traspasos generacionales son siempre puñeteros y pasa lo mismo. Las travesías del desierto los desiertos no solamente existen en política, sino existen también en la gestión de las instituciones, en fin. Voy a lo que voy. La vegetación potencial. Vegetación potencial, para entendernos, significa la vegetación existente, suponiendo que no hubiese intervenido la mano humana. Por lo tanto, es una vegetación teórica. Y vean ustedes que es un mapita relativamente fácil de leer. Aquí está el aeropuerto, aquí está Puerto Naos, el faro de Puerto Naos, y aquí está evidentemente el faro de Fuencaliente para que ustedes se sitúen. Teóricamente tendríamos una faja muy estrechita en el caso de la isla de La Palma, que sería de Taboibales. La otra zona naranja serían Cardonales, prácticamente desaparecidos porque todo eso está muy machacado. La siguiente faja serían Sabinares y Acebuchales. Quedan pequeños relictos que ya quedan, no quedan Sabinales, Acebuchales, lo que quedan son Sabinas y Acebuches, que no es lo mismo, no es lo mismo un pinar que un pino. Bueno, pero quedan como testimonio, que es lo que permite después hacer conjeturas y ordenar. Luego está esta faja de medianías, que es lo que se denomina el bosque termófilo, es bosque de laurisilva, pero caracterizado por especies más térmicas, que necesitan, digamos, la humedad, pero son capaces de pasar un verano caluroso. Es el caso del barbusano, del mocán, del palo blanco, son especies resistentes. Luego, por encima, está el monte de laurisilva, que necesita que lo lama la niebla con frecuencia y que está evidentemente no solo en esta zona es testimonial, pero está desde las Tricias, bordea por el norte, llega, hay una pequeña vaguada ahí a la sombra de Tenagua, que el pinar baja mucho hacia Santa Cruz de la Palma, pero bueno, seguimos subiendo, está el Fayal brezal de crestería, que es este azulito más tenue, que es frío, porque baja mucho la temperatura, baja la temperatura en invierno por debajo de los 8 grados centígrados, y luego tenemos ya los amarillos, que son pinares genuinos, pinares con sabinas, y tenemos además estas crucecitas que están aquí, que son las que veíamos antes, el paisaje que veíamos antes en Cumbre Vieja, que son plantas pioneras, que todavía no admiten porte arbóreo, pero que son arbustos, concretamente el plantago huevi y la Descurainia lensi, que las vamos a ver. Bueno, la vegetación real es metiendo la antropización. No voy a entrar en detalles porque esto ya es más duro, pero ven que prácticamente lo que les decía, lo que queda son, bueno, hay veces que esto no, bueno, queda el verdito claro ese del centro, que son pinares, los crespares, que es esto, ahora sale la flechita, los crespares que están ahí, es decir, que prácticamente coincide, esto coincide la vegetación potencial con la real, y lo demás está muy antropizado por razones obvias. Bueno, voy a ver que una imagen vale más que 1000 palabras para ver todo esto. Desde el nivel del mar a la cumbre, las principales comunidades que podemos ver son las plantas halófilas, salinas, filos, amantes, que les gusta la sal, y si no les gusta la soportan, que ya es bastante, bueno, tenemos la Astidamia latifolia, que es la lechuga de mar, la Esquicegines ericia, que es el salado, para los herreños irama, para los gomeros dama, bueno, y la omnipresente vinagrera, Rumes lunaria, para los herreños calcosa. Este es uno de los líos con los que tenemos. ¿Dónde es esto? Pues por encima del faro de Fuencaliente. Estas son las lavas del Teneguía, 25 metros de altitud, y esto es antiguo.
estos ya son malpaíses antiguos, prehistóricos, que están colonizados por la vegetación natural, lo mismo que estos islotes que aparecen aquí. Las lavas del Teneguía, pues prácticamente no tienen nada. Se ven tan negras ahora como las de Tajogaite. Yo estuve hace 10 días en las lavas de Tajogaite viendo allí los líos que se están montando y bueno, no tienen nada, obviamente, pero es que las del Teneguía tienen muy poquito. Fíjense ustedes que esos malpaíses antiguos pues son un matorral continuo de salados, vinagreras, fundamentalmente, y de tabaibas amargas, verodes, tabaiba amarga, en fin, para ver las cosas suele decirse que solo se reconoce lo que previamente se conoce. Es decir, si yo he saludado antes a los compañeros es porque los he reconocido, pero los he reconocido porque previamente los conocía. Si no, no hay nada que hacer. Bueno, pues con las plantas pasa igual, ¿no? Miren, ven esto y esto está buscando en las pequeñas grietitas de las lavas del Teneguía, es decir, 50 años después, empieza a ver lo que son los líquenes pioneros, los primeros que llegan. Porque, sin embargo, si me voy aquí, la imagen es esta. Es decir, en los espigones rocosos, fíjense la vegetación liquénica que se desarrolla. Aquí están empezando. La colonización es lenta. Es un proceso lento y pausado. Bueno, tienen la ventaja en esta zona, tiene la ventaja de que en las lavas, estas son las lavas del volcán de San Antonio, bajan por aquí, bajaron por allí y dejaron estos testigos al medio, que es el roque del Teneguía. En el roque del Teneguía crece la centaurea, o Keirolophus, que es como se llama ahora, Keirolophus junonianus, en honor a Junonia Major, que es la isla de La Palma, en latín, ¿no? Y que yo me he permitido ponerle aquí un simbolito, hacerle un pequeño guiño a la Academia de Medicina, faltaría más, puesto que fue además mi discurso de ingreso en la misma fue sobre plantas medicinales, no podía ser de otra cosa, Canarias. Bueno, pues la centaurea, no solamente esta, sino en general, y hay unos 20 o 25 endemismos en Canarias, es un género muy interesante desde el punto de vista florístico, es conocida popularmente por sus propiedades hipoglucemiantes. La gente la usa para bajar el azúcar, ¿no? Hipoglucemiante. Pongo por aquí otra planta que es muy frecuente en las zonas más degradadas, que es el incienso, la Artemisia túscula. Artemisia túscula o Artemisia canariense. Las sinonimias son inevitables. También le pongo el simbolito de interés medicinal. Es una planta rica, como pasa con todas estas compuestas, en lactonas sesquiterpénicas. Son plantas en ese aspecto fantásticas, estomacales, pectorales, edulcoradas con miel, se utiliza muchísimo. Y tiene la otra cara de la moneda de que es una planta alergógena. Yo recuerdo en el departamento de pediatría, el que me llamó a mí fue Honorio Armas, porque éramos compañeros y en fin y tal. Y luego pues me puso en contacto con el departamento de inmunología que tenían, y en los test que hacen para alergógenos, curiosamente salían unos manchones, unos lapones tremendos a una planta ambrosia que es una planta americana, que no está aquí, claro. Resulta que en los test que mandaban, en los packs, había en uno de los botitos, había extracto de ambrosia. Y cuando lo ponían salía. ¿No? Esto es una paradoja porque aquí no está. Aquí esa planta no está. Pero es que desde el punto de vista sistemático, desde el punto de vista botánico y desde el punto de vista fitoquímico, las relaciones
de las ambrosias norteamericanas tienen muchísimo que ver con nuestro incienso canario. Y digo, oh, claro, pues resulta, claro que si se prepara un extracto con el incienso, bueno, los lampones son aún mayores, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esta es nuestra contribución desde Botánica. Además de eso, hay endemismos por un tubo, ¿no? Este es el arrebol Equium brevirramae, muy parecido al Equium aculeatum de La Gomera y del Hierro. Es una planta que tiene un interés melífero. La miel de arrebol es fantástica, es de la que se azucara. Y Rumes lunarias, que ya les dije antes que era la vinagrera. Aquí tienen el aspecto, ya nombrando de los espacios naturales, el paisaje protegido de Tamanca, el paisaje protegido del Remo, sobre el que volveremos, si ustedes son tan amables y resisten esta paliza que yo les estoy dando. Pero ven que en los acantilados que no han sido cubiertos por los chorretes de lava, que son frecuentes en toda esta parte occidental de la isla, pues crecen joyas botánicas como este magnífico vejeque rojo, que es el Aeonium nobile, el vejeque noble. Es una planta preciosa. Bueno, además del paisaje de Tamanca, el paisaje del Remo, está todo esto que es una zona especial de protección, un lugar de importancia comunitaria de acuerdo con las directrices europeas, que es la reserva marina del litoral de Fuencaliente. Una imagen sobre Puerto Nao, la tosca amarilla. Ven lo mismo, los chorretes de lava, estos son las lavas de Tajuya o de Gedei, que desbordaron por los dos lados y dejan estos sitios que suelen ser nichos en los que viven o habitan plantas de gran interés botánico. En los espigones que no fueron cubiertos por las lavas recientes, pues que han tenido más tiempo, están esos testimonios que antes nombraba de cardonales y tabaibales. Aquí los ven. Justo sobre el Puerto Najo está aquí debajo, ¿no? En medio de los invernaderos ha quedado pequeños islotes que no han sido sorribados y aparecen joyas como el caso de la Parolinia eridana, que ha sido descrita recientemente por Arnoldo Santos, un compañero botánico, bueno, pues que está allí en la zona del Charco Verde. Bueno, pues en un promontorio, algunos ejemplares ya están secos, la sequía nos está matando por varias partes, pero aparecen pequeñas plantulitas jóvenes. En los malpaíses que reciben el hálito fresco a cotas superiores, ya la vegetación es mayor. Es lo que pasa, por ejemplo, en la vertiente que mira a la brisa en las caletas de Fuencaliente. El aspecto que tiene es esto. Si ustedes ven aquí se dibujan estas pareditas que son antiguas caletas o caletones en los que se plantaba viña. Evidentemente el campo no atraviesa, le pasa como a la universidad, no atraviesa el mejor momento. Bueno, el campo es duro y normalmente nos gusta vivir en el campo, pero de espaldas al campo. Ese es un drama. Sí, vete a vivir al Sausal, ¿no? Pues bueno, te compras una finquita. Sí, hombre, ahora que estás jubilado. Digo, sí. De ahí salí yo y sé lo duro que es el campo, sé lo duro que es plantar papas, plantar tabaco, plantar plátanos y que venga el viento y se lo lleve. O como ha sido en este caso, que venga un volcán. Pero bueno, nadie ha dicho que la vida es fácil. Es un conjunto de vegetación en el que aparecen plantas realmente interesantes, pero que ustedes las conocen todas. Mirando las lavas del charco, quedan esos islotes que son los que nos permiten, evidentemente, hilvanar la estructura de la vegetación. Son retamares, retamas rotorrizoides y la tabaiba amarga. Ven toda esta imagen ya más reciente, estas son las lavas del Tajo Gaite, ven el volcán de Gedei y aquí prácticamente los estamos sacando desde el volcán del Charco. Todo esto es el paisaje protegido de Tamanca. Una zona, pues bueno, que es un espacio natural protegido sobre el cual
pues igual que en una época se han puesto invernaderos, ha habido intenciones de poner otro tipo de infraestructura, porque La Palma, como el Hierro, menos en La Gomera, se debate en ser o no ser. Se debate entre la melancolía de lo que ha sido el plátano y la añoranza de tener un turismo, pero con la paz y el ambiente que disfrutan en la actualidad. Y eso es la cuadratura del círculo, que es bastante difícil. En esta zona estaba previsto, entre otros, porque hay 3 o 4 en el plan territorial turístico, bueno, campos de golf, Laridane Golf. Miren que hemos quemado energía en La Palma con los campos de golf. Los buenos, los malos, los ecologistas, los antiecologistas, los científicos que llegan además de especuladores de guante blanco. Ha tenido uno que oír de todo, pero no se ha movido una piedra. Digo, el día que se mueva una piedra, pues se caerá la isla, no lo sé. Bien, tengan ustedes aquí, seguimos subiendo en altitud, estamos ya a 800 metros y tenemos un mal país ya más húmedo, vinagrera siempre omnipresente, los veroditos y los líquenes esterocaulos. Veo que ya la gente dice, ya está bien, Pedro, y tienen toda la razón del mundo. Bien, el volcán en este caso es del Charco, y vean ustedes, visión general y lo que vemos de cerquita, Esterocaulum vesuvianum, porque es un líquen descrito para las lavas del Vesubio, y este vejequito amarillo muy bonito, Eonium spatulantus, que es el que pinta de amarillo, son las pintitas amarillas que vemos salpicando la lava y que perseguimos los enramadores de cuerpo. La montaña de Tacande, seguimos subiendo, 1200 metros, permanecen el mismo líquen, el mismo aspecto. Ya esto fue después, fíjense, ya esto fue después de la erupción del Tajo Gaite, y fíjense cómo está todo enarenado. De hecho, el ver las plantitas, hay que recurrir a estas grietas, a estas fisuras, donde parece que no hay nada, pero que sin embargo, fíjense toda la biodiversidad que hay, diferentes especies de lechos, de hongos, de musgos, etc. Y en los testimonios, tanto en los Roques del Campanario como en esto que es las laderas de Doña María sobre el Charco, son pequeños islotes que quedaron relictos del pasado, no cubiertos por estos volcanes históricos recientes. Nos encontramos con joyas botánicas. Son nuestros queridos endemismos, la salvia blanca, Sideritis barbellata, el tajinaste azul, Echium webi, o esto que es el Cicer, la garbancera, el Cicer canariensis, que fue descrito en principio como una extremada rareza de Taburiente. Y bueno, con la reducción del pastoreo, hay menos cabras en el monte, pues resulta que se ha ido recuperando y aparece entre otros sitios en estos roques. Esta imagen ya la vimos, P0 es Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, P3 es el Parque Natural de las Nieves, P4 el Parque Natural de Cumbre Vieja y P14 es el Paisaje Protegido de las Angustias. Se trata de un espacio, si esto es un parque nacional, esto podría serlo perfectamente, con mayor valor, con mayor razón, desde el punto de vista de su biodiversidad, que lo es el Parque Nacional de Timanfaya. Son 2 parques nacionales, pero bueno, ahí están, y a veces ya pienso que viendo la especulación que se desentraña o que se desata en torno a las figuras de parques nacionales, yo he pasado de ser un defensor a ultranza del Parque Nacional de las Calmas a decir, mira, déjenlo quietito, y nada, porque si sale adelante el parque, será pensando en especular y pensando en la copita de champán a las 12 de la noche, viendo las estrellas, pensando en el negocio, no pensando en la conservación, que son los fundamentos por los cuales se declara un parque nacional. Pero bueno, el aspecto de estos pinares no son solo pinos. Un pinar no son solo pinos. Un pinar son muchas cosas más. Entre otras cosas tenemos los codesos, tenemos los corazoncillos, y en estos arenales que parece que no hay nada, son estas 2 plantas las que dominan. Una especie de relinchón de Escuraína gilba,
descrito por Sventenius, y Plantago Huevi, que tipifica una comunidad muy característica de estos arenales históricos. Esto fue, pues yo creo que ha sido el último recorrido que he hecho por la ruta de los volcanes, con 2 maestros y 2 profesores que nos acompañaron, entre otras personas, el profesor Vilpré, Salvador Rivas Martínez, compañero, coetáneo, ya falleció. Por suerte tenemos al profesor Vilpré todavía vivo, aquí tenemos a Salvador, bueno, y tenemos Ito, hermano de Salvador, que fue registrador de la propiedad. Bueno, su primer puesto como registrador de la propiedad fue en Santa Cruz de la Palma, precisamente, y tenía muchas ganas de estar por allí. Ya faltan algunos. Julio Leal, recordado amigo, caramba, en fin, de medio ambiente. Ángel Palomares, que es el director conservador todavía del Parque Nacional de la Caldera de Tauriente, y David, que es mi hijo, que nos acompañó. Bueno, resistencia y resiliencia del pino canario. Del pino canario se ha dicho todo y todavía queda mucho más que decir. Es un árbol que lo merece todo, está acostumbrado a todo. Aquí ven, disfrazada por las arenas del volcán de Tajo Gaite, que está justo aquí, está al lado. Fíjense que aquí asoma el piquito de Fátima, el monumento de Fátima, que fue un monumento que se hizo en los años 50, precisamente en honor de la Virgen de Fátima, que fueron a la que los vecinos aclamaron y pidieron, digamos, misericordia, y se achaca, los vecinos de Las Manchas, se achaca que la Virgen desvió el curso del volcán para no afectar a la iglesia de San Nicolás de Bari en Las Manchas, ¿no? Son los arenales, estos pinos que parece que están quemados, no están quemados por el fuego, están quemados por la lluvia ácida que cayó fruto del volcán. O sea, se veía todo quemado, no, el calor, no, uno estaba allí y no le daba calor. Y es la lluvia ácida por las noches, cuando llovía un poquito, serenaba, claro, llovía ácido sulfúrico. Bueno, tienen ustedes aquí esta imagen donde se aprecia perfectamente el daño que ha causado el volcán sobre los cultivos en fin, del Valle de Aridane. La montaña de la Laguna, la montaña de Todoque, y aquí ven las lavas de Tajo Gaite que bajaron entre las dos, por allá de Todoque y por acá de Todoque. No, bueno, qué verde era mi valle, ¿no? Otra cosa que, bueno, otra poesía que ya hacía tiempo que no los castigaba yo, pero caña de azúcar primero, después fueron plataneras, fecunda fincas pioneras del fértil valle palmero, fue refugio del obrero y del cacique tunante, del sudor del emigrante, por 1000 espejos regado, de nuevo fue castigado por este titán gigante. Qué verde era mi valle, los cinéfilos saben que es una magnífica película basada en la novela de Richard Levelin. Bueno, afectaron no solo a las plataneras, afectó a los cultivos de medianía, almendreros, los almendreros del Paso, este es el volcán de Tajo Gaite. Bueno, queda la vegetación liquénica en las paredes, que no ha sufrido prácticamente nada. Ven ustedes aquí la finca de mi amigo Julio. Digo amigo, pues en fin, es un licenciado en química, profesor en el Instituto Los Llanos, también coetáneo de lo de las quintas del final de 50. Y bueno, él vivía en Los Llanos, profesor del instituto, como les digo, pero tenía esta casa en Las Manchas. La cubrió la arena del volcán 3 veces hasta la chimenea. 3 veces, pero resistió. El día que salió el volcán, él era un buen vinatero, tenía todo esto, fíjense los palitos por aquí que están, de la imagen previa de la viña, ¿no? Tenía todo esto plantado de viña, había traído sus parras, en fin, tenía una buena bodega, y yo lo llamé precisamente desde San Miguel porque sabía, digo, la casa de Julio seguro que desapareció. Y me dijo, no, está enterrada, pero allí está, creo. Dice, yo estaba con las uvas en lagar. El día que estaba vendimiando fue el día que salió el volcán. No, bueno, pues, a pesar de todo, con un gran sentido del humor, su serena confesión me dejó descolocado, por no decir admirado, y roto mi corazón.
Grande su resignación frente al ingrato destino, al quedarse sin camino, sin barrio y sin hogar, y pese a todo expresar su desconsuelo continuo. Recuerdo que ya había terminado el volcán poquito después, en la carreterita de San Nicolás, que iba de San Nicolás al Paso, que es de las que quedó totalmente sepultada, y la última casa precisamente es la de él. Y cuando me vio aparecer por allí me dijo: oh, amigo Pedro, pues mira, esto es lo que hay, mijo, ¿no? Bueno, pues poco después volví por allí y miren aquí su imagen, ¿no? Claro, comprendan ustedes, como yo les digo, si escribí tantas décimas, pues miren, desenterrando el terreno que aún desprende calor, entre gotas de sudor con la pala del palero. Despeinado y sin sombrero, no levanta la mirada, trabaja como si nada en su finca y aburrido, con el corazón partido y el alma desconsolada. Razón tenía Aristóteles para decir que, bueno, la esperanza es el sueño del hombre despierto. Realmente, igual que les digo que en el medio natural el daño del volcán fue poquito significativo, en el tema de los cultivos fue un verdadero desastre, ¿no? Un desastre agrícola. El volcán arruinó la platanera del Valle de Aridane, ¿no? Una furia inusitada desató ayer el volcán y los palmeros están con la moral afectada. La lava desparramada avanza muy lentamente. Sigue su marcha insolente, arrasando agricultura como si fuera basura, arruinando a mucha gente. Entre otras cosas, arruinó las fincas de un conocido médico, el médico Morales, de la Fundación Morales, que tanto ha contribuido, caramba, no solamente a la Facultad de Medicina y a los compañeros de Medicina, sino también a la Facultad de Farmacia, sobre todo, también de Bioquímica, algunos biólogos, en salir al extranjero y de becar a mucha gente. Bueno, son de las fincas que desapareció. El aspecto del remo a principios de 2022 era este. Todo lo que era el paisaje protegido del remo, la platanera seca, los invernaderos defondados. Y fíjense ustedes que la esperanza nunca debe perderse, porque esta foto tiene 10 días, la hice el otro día, 10 días de la curva de Puerto Nao, y se han reconstruido los invernaderos y la platanera verde otra vez, para lo cual se necesita agua. Y eso es otro problema. Pasemos, porque esto es los espacios naturales de la isla, y ver la incidencia que ha tenido el volcán sobre los espacios naturales. Creo que en esta diapositiva lo vemos mejor. Fíjense ustedes. Parque Natural de Cumbre Vieja, paisaje protegido de Tamanca, paisaje protegido del Remo, Barranco de las Angustias, los conos volcánicos de Triana, Todoque, en fin, y la laguna. Por esta otra vertiente solamente está, esto es de el risco de bajamar, no llega, y la montaña del azufre. Esta pintita es el sitio de interés científico de las Salinas, y lo amarillito es el monumento natural de las lavas del Teneguía. Pero ven que el volcán, en cuanto a la red canaria de espacios naturales protegidos, o la red de hábitat de la Red Natura 2000, de las que les comenté anteriormente, prácticamente no ha sido significativa. Por lo tanto, el volcán ha sido un fenómeno natural, que lo único que ha hecho es crear naturaleza. Hay que echarle un poco de voluntad a la cosa, porque claro está, y de filosofía incluso, nunca mejor dicho, porque sin volcanes las Canarias no existirían. Por lo tanto, si algo ha creado el volcán, es naturaleza, más naturaleza. ¿Ha tenido repercusiones? Claro que sí. Ha tenido repercusiones, algunos en la fauna, ha tenido algunas otras repercusiones, pero nada más. Otra cosa evidente es en el medio antrópico. El medio, el suelo urbano, suelo urbanizable, suelo rústico de protección agrícola, suelo rústico de protección de infraestructura. Eso ha sido un tema realmente duro. Por eso yo, desde el punto de vista de impacto ambiental, me atrevo a decir que desde el punto de vista
el volcán del medio natural pues, ha sido muy poco significativo, y en especial con la vegetación, ¿no? Ya lo han visto. Otra cosa es esto: he perdido mi casa, he perdido mi finca, he perdido mi barrio y he salvado mi vida. El impacto socioeconómico, cultural, evidentemente ha sido muy alto, y tan alto pues que es volver a empezar. Estas imágenes son, esta no, esta es más antigua. Este es el viaducto de Cumbre Vieja, como lo llaman, bueno, 300 metros. En fin, desde mi punto de vista no, es la carretera que va desde San Borondón a Todoque, excesivamente ambiciosa, pero bueno, había dinero, se ha hecho. Las horribas, aquí las ven, plátanos recién plantados, no de plantón, sino ya de cultivo in vitro. Se ve todo esto. ¿Qué voy a decir yo estando el jefe presente, no? Pero no deja de ser una paradoja cuando realmente se tiran toneladas y toneladas de plátano para mantener los precios, y un cultivo que en este momento pues parece ser que está agotado. El señor Galán podría hablar mucho de ese tema. Pues volvamos otra vez, yo digo aquí, a tropezar de nuevo en la misma piedra, no lo sé, del desconcierto, ahí falta una L, del desconcierto a tropezar de nuevo en la misma piedra, no lo sé, no tengo yo la piedrita a filosofar. Lo curioso es que el palmero añora el turismo de Lanzarote. Esto evidentemente es en Lanzarote, donde la última vez que estuve para entrar en el Parque Timanfaya estuve en una cola 3 horas y media, desde Yaiza a entrar en... Ese es el turismo, ese es Lanzarote, eso es el turismo, eso es el Lanzarote. Claro, cuando yo le digo a mucha gente, y yo soy persona moderada por talante y por convicción, le digo que este es un tema que hay que valorar, porque cuando se arranca la moto del turismo es muy difícil pararla. Tenerife lo sabe. Tenerife en estos momentos, desde mi punto de vista, es una isla a punto del colapso. No es que esté nada. 5 millones de visitantes. Es el parque nacional más visitado, no solamente de España, sino de Europa y proporcionalmente del mundo. El parque de Yellowstone tiene 9.500 kilómetros cuadrados, es decir, más que todo el archipiélago, y tiene 3 millones de visitantes. Las Cañadas tiene 5 millones de visitantes. No hay donde aparcar. Aquello da la sensación de estar uno en un colapso permanente. Coger cualquiera de las autopistas es realmente un lío. Y yo a veces lo digo, miren, tenemos que buscarlo. Y ha habido intentos serios. Se han tratado de sacar adelante proyectos que yo creo que merecía la pena, pero no arrancan. No arrancan por las razones que sean. En resumen, Tajo Gaite en la memoria, ya está en la memoria, de volcán a montaña. Ya no hay volcán de Tajo Gaite, ya es la montaña de Tajo Gaite. Los volcanes se apagan, dejan de ser volcanes para pasar a ser montañas. Montañas que yo, en este caso en prosa, les digo, sin duda Tajo Gaite será recordado como uno de los sucesos con mayor trascendencia histórica del siglo XXI en Canarias, muy especialmente en la isla de La Palma. Las imágenes vividas por niños y adultos van a ser muy difíciles de borrar de la memoria individual y colectiva. Incluso para los que no nos hemos visto directamente afectados, o no tanto como los que han perdido su hogar y recursos vitales, el volcán seguirá estando presente durante el resto de nuestras vidas. No va a ser fácil pasar página, por más que nos lo propongamos. Y como no puede ser de otra manera, con el volcán nos sucede una extraña sensación. Sigue en la imaginación y olvidarlo no se puede. Parece como si adrede enarbolara su gloria para cantar la victoria de las batallas libradas, dejando vidas marcadas para el resto de la historia. Muchísimas gracias. Disculpen que haya abusado de ustedes.